Muy bien. En esto me voy a ir pues, un poco más rápido, porque al final lo importante es nada más repasar los conceptos básicos para después ya hacer un primer ejercicio. Entonces, hoy vamos a enfocarnos a identificar y superar sobre todo las negaciones y trampas culturales, que lo que busca es responder la pregunta, ¿por qué nuestros espacios relacionales nos causan dolor y sufrimiento? Así que el objetivo de hoy es facilitarles la identificación de esas negaciones culturales y trampas que generan dolor, relacionar principalmente en el ámbito pareja, familia, trabajo, y proporcionar herramientas prácticas basadas en la biología cultural. Entonces, el día de hoy vamos a checar el que primero identifique, que bueno, esas ya de alguna manera ya están en el momento del test, identificar al menos esas 5 negaciones en cada uno de sus espacios relacionales, principalmente pareja, relación con hijos, trabajo, empezar a trabajar, a vislumbrar algunas estrategias prácticas para transformarlas y posteriormente pues empezar a tomar algunas acciones concretas. Y como veíamos hace 8 días, pues la biología cultural estudia cómo los seres humanos somos moldeados por nuestras relaciones y el entorno cultural, y este enfoque nos ayuda a entender cómo transformar las dinámicas negativas relacionales en sus interacciones diarias. Veíamos hace 8 días que en esencia somos seres emocionales, altamente relacionales, que nos estamos transformando continuamente a través de la convivencia, seamos conscientes de ello o no, pero siempre nos estamos transformando en la convivencia. Aquí la pregunta es, ¿y hacia qué o en qué me estoy transformando en el día a día en la convivencia? También, pues evidentemente estas negaciones culturales tienen un impacto, que es lo que vamos a revisar hoy. Sobre todo, el primer impacto es que nos hace romper el respeto y la dignidad del otro, ¿no? Y cuando nosotros le faltamos el respeto al otro, cuando no legitimamos al otro como un legítimo otro, pues eso obviamente hace muy difícil la convivencia y generar estados de bienestar junto con el otro. Pero en la medida de que empecemos a reconocer esas negaciones que hemos ido introyectando, aprendido a lo largo de nuestra vida en nosotros mismos y cómo las proyectamos hacia los demás, pues es mucho más fácil tomar una acción responsable para transformarlas, ¿no? Y empezar a generar como observadores que somos una dinámica distinta, ¿no? Mucho más saludable y sobre todo respetuosa. Entonces, hace 8 días veíamos lo importante que como observadores tomemos conciencia de que cada uno de nosotros somos los únicos responsables de generar los vínculos y las relaciones que tenemos con los demás. Nadie más es responsable más que nosotros mismos. Y el objetivo fundamental es erradicar el dolor relacional en todas sus manifestaciones, ¿no? Ese sería como que el principal objetivo de este programa o de este primer módulo, ¿no? Ahora bien, ¿qué genera ese dolor relacional? Que como decía Jimena, ella descubre que todo dolor relacional o toda la gente que busca ayuda relacional tiene un origen cultural. Es decir, que ese dolor que generalmente vivenciamos en la convivencia con los demás o con el otro, pues tiene un origen fundamentalmente cultural. Es decir, lo aprendimos y lo aprendimos desde niños. El tema es que como esto se da de manera inconsciente, pues muchas veces no tenemos conciencia de ello, ¿no? Y justamente el dolor relacional surge cuando estas negaciones culturales, muchas de ellas inconscientes, niegan nuestra legitimidad, empezando por nosotros,
nuestra dignidad o libertad en los espacios de convivencia. Y obviamente esto afecta a nuestro bienestar emocional y físico. Y este dolor relacional pues se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Emocionalmente lo vivenciamos como tristeza, ansiedad, frustración, resentimiento y desconexión emocional. Y muchas veces, hasta cierto punto, podemos tomar conciencia, ¿no? De nuestros estados emocionales. De repente puedo identificar que estoy triste, que me siento ansioso, o estoy resentido, o de plano estoy desconectado, ¿no? El tema es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de qué fue lo que nos generó, nos llevó a ese estado emocional. Entonces, un primer paso es primero aprender a identificar mis estados emocionales. ¿Cómo me siento aquí y ahora? Ya sea después o durante la interacción con alguien, ¿no? Con la pareja, con un hijo, en fin, con el jefe inclusive. Y a partir de que puedo identificar o reconocer mi estado emocional, entonces ya puedo ir un poco más a fondo y tomar conciencia de qué fue lo que me gatilló o me disparó ese estado emocional. Porque el sistema, una de las cosas que descubre Maturana es que nuestro sistema nervioso es un sistema cerrado por sí mismo y los eventos externos simplemente gatillan información que ya está en nuestro sistema nervioso, en nuestro ADN. Y eso obviamente pues muy poca gente lo tiene consciente, ¿no? Entonces, el hecho de tomar conciencia de cuáles son las codificaciones que están detrás de sus estados emocionales es justamente para que ustedes tomen conciencia de cómo el ambiente o la circunstancia exterior gatilló esa codificación, porque al final todos los estados de ánimo, cuando se nos activa alguna emoción, tristeza, ansiedad, frustración, resentimiento, miedo, etcétera, enojo inclusive, simplemente fue una emoción que fue gatillada por un evento externo, ¿sí? Que obviamente detrás hay una codificación de la cual no soy todavía consciente, ¿no? Que puede ser la necesidad de ser reconocido, la necesidad de ser aprobado, o el miedo a ser abusado, ¿no? O la tendencia a victimizarse. Y todo eso ocurre pues en fracciones de segundo. Entonces, al no tener yo consciente de cuáles son mis principales codificaciones inconscientes, que bueno, el reporte, ahí si lo leyeron, pues ahí destaca, ¿no? ¿Cuáles fueron las más altas, ¿no? Las codificaciones que ustedes obtuvieron una puntuación más alta, ¿no? Inclusive también el último reporte hace una correlación entre estas negaciones y trampas culturales con cada una de estas codificaciones. Y claro, obviamente al no tener claridad de este dolor relacional, pues obviamente eso también me puede impactar a nivel social, ¿no? Sintiéndome aislado, mi tendencia a aislarme de los demás, ¿no? O de repente empiezo a vivenciar conflictos muy recurrentes, o de repente veo que con cierta gente me cuesta mucho trabajo establecer un vínculo de confianza, y como todo esto está ocurriendo desde el inconsciente, pues muchas veces pues me doy de cuenta de ciertas limitaciones a nivel conductual, pero pocas veces me doy cuenta de dónde viene esa limitación o ese patrón de comportamiento, ¿no? Y claro, eso también tiene sus repercusiones a nivel físico. De repente mi cuerpo está en una constante tensión corporal, porque ni siquiera me doy cuenta de que permanentemente vivo en estados de ansiedad, en estados de alerta, que eso a su vez me puede traer alteraciones de sueño y síntomas psicosomáticos. O sea, muchos de los problemas de insomnio que sufre mucha gente es porque vive en un estado de ansiedad permanente y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Y tampoco obviamente saben cómo parar con eso. Pero pues muy probablemente su sistema nervioso está registrando constantes estímulos que los interpreta como algo amenazante, ¿no? Y bueno, a nivel cognitivo, pues empiezo con pensamientos negativos, recurrentes, ¿no? Donde me cuesta mucho trabajo enfocarme en resolver alguna situación en particular, y entonces me enredo, ¿no? Y entonces se incrementan mis niveles de ansiedad. Y eso es lo que me lleva a vivir el ciclo del dolor relacional, ¿no? A partir de la negación,
de ignorar o no ver o inclusive reprimir mis estados emocionales, pues eso me lleva a vivir una situación de dolor. Eso obviamente rompe con la unidad organismo nicho, ¿sí? Y como consecuencia, pues eso me lleva al sufrimiento. Que a su vez, pues esto me lleva a vivenciar estados de estrés, de constante tensión física y emocional, estados emocionales de desmotivación, pérdida de energía vital, conflictos permanentes. Y algo muy importante, que se rompe lo que Maturana le llama la unidad organismo-nicho. ¿Qué es esto? Bueno, las negaciones culturales, cuando no las hacemos conscientes, no las tenemos conscientes, fracturan nuestra conexión armónica con nuestro entorno. Entonces, veíamos hace 8 días que hay una relación indisoluble entre el organismo y su entorno en el que se desarrolla. Es decir, cada uno nos movemos en diferentes nichos. O sea, mi nicho puede ser mi trabajo, puede ser mi relación de pareja, puede ser mi ambiente familiar. Entonces, una forma de entender esto es que todos los organismos vivos pues viven en una permanente conexión con su respectivo ambiente, ¿no? En el que se desarrolla. En el caso humano, pues puede ser el trabajo, la familia, la pareja, los hijos, ¿no? Entonces, cuando hay dolor relacional, lo primero que se fractura es la armonía entre nuestro nicho. O sea, ya no vivenció armonía, gozo, paz en una relación de pareja, como decía hace 8 días, dice Maturana, ¿no? Pues llámala como quieras, pero no es pareja. O sea, cualquier ambiente en el que nos desenvolvemos, si no hay bienestar, una sensación de bienestar, de paz, de calma, o de gozo o disfrute, es porque está rota la unidad organismo nicho. Pues ahí hay ahora sí como dijeran en Star Wars, hay un disturbio de la fuerza, ¿no? Entonces ahí la convivencia, lejos de generarme bienestar, me genera malestar. Y cuando en el ambiente en el que yo me desenvuelvo, pareja, familia, trabajo, no hay bienestar, es porque está roto o está desequilibrado la unidad organismo-nicho. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Pues obviamente si mi entorno familiar o pareja o trabajo es un ambiente de desconfianza, o sea, donde yo me siento amenazado, donde no vivencio una seguridad psicológica con tensión, pues evidentemente ese contexto tóxico para mí me va a disparar los niveles de ansiedad, ¿no? Porque cuando vivimos en un entorno donde constantemente se dudan nuestras capacidades, intenciones, donde constantemente recibo la crítica, el juicio, pues eso evidentemente va a activar en mí los mecanismos de alarma de mi sistema nervioso simpático, ¿no? Y entonces muy probablemente eso me va a llevar a adoptar comportamientos defensivos. Y es el problema, que la mayoría de los seres humanos permanentemente viven tensos, viven estresados, porque su sistema nervioso, su sistema simpático, pues percibe un entorno amenazante. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero el cuerpo nunca miente. A menos de que, pues es importante empezar también a escuchar lo que sentimos a nivel biológico o corporal. De ahí que el sufrimiento emocional que surge cuando nuestras necesidades de reconocimiento, respeto y pertenencia son negadas, porque al final, ¿cómo surge este dolor? Bueno, pues cuando vivenciamos que nuestras necesidades básicas de afecto, de respeto, pues están siendo negadas porque no nos sentimos legitimados en nuestro ser, pues eso es lo que va generando y causando este dolor, ¿no? Relacional.
Y generalmente, pues lo que hay detrás de los factores que condicionan este contexto de malestar, veamos a estos 8 días, ¿no? Es que en nuestra cultura, bueno, hemos ido aprendiendo y reproduciendo ciertas actitudes que están vinculadas al control patriarcal, como a la imposición de roles, ¿no? Entonces, nos han hecho creer que nuestra pareja, como es nuestra esposa, pues tiene que cumplir con un determinado rol, ¿no? Y si no cumple con ese rol, entonces está mal, ¿no? Y entonces, yo exijo que cumpla con su rol, porque así debe de ser, y el otro, pues, no está muy de acuerdo, ¿no? Y ahí es donde empieza justamente los choques, ¿no? Porque entonces el otro empieza a sentirse coartado, ¿no? En su autonomía, en su libertad, porque además no, ni siquiera se siente escuchado, ¿no? Y todo por cumplir, pues, las expectativas de la sociedad, ¿no? Entonces, es muy común encontrar muchas familias, inclusive parejas, que afuera, pues dan una imagen, ¿no? De ser la familia, perfecta, ¿no? ¿Cuántos casos no hay así, no? De que ante los demás es la familia o la pareja perfecta, pero ya internamente es todo un caos. Y algo en lo que el control patriarcal, que a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Pues la forma como la gente lo vivencia es pues una pérdida completa de libertad, de autenticidad, ¿no? O sea, es como decir, pues es que tengo que cumplir, me siento obligado a cumplir con mi rol de esposa o de esposo, y no me puedo salir de ahí, porque entonces si me salgo de ahí, entonces todo el mundo me va a criticar, empezando por mi pareja, y entonces ya no voy a cumplir las expectativas, y ahí estamos, ¿no? Metidos en todo ese relajo. Que esto pues también se ve mucho en el ambiente laboral, ¿no? O sea, de hecho, pues las puntuaciones más altas que ustedes tuvieron en el segundo test, pues tiene que ver con el ambiente laboral, ¿no? Entonces, desgraciadamente todavía en el ambiente laboral hay mucho por parte de los líderes estas actitudes, ¿no? Patriarcales, autoritaristas, ¿no? Donde el jefe siempre tiene la razón y siempre, pues, inconscientemente cree que en la medida de que imponga su autoridad, en esa medida va a tener el respeto, ¿no? Aparentemente, ¿no? Por lo menos es la historia que se cree, ¿no? Porque en el fondo lo que hay detrás de una persona autoritaria, pues, es una gran inseguridad. Entonces, si ustedes empiezan a dar esa lectura, o sea, si ustedes tienen un jefe que es muy autoritario, bueno, ponte los lentes, ¿no? Y te vas a dar cuenta que detrás de esas actitudes autoritarias hay un niño, una niña insegura, ¿no? Y que aprendió o le hicieron creer que la única forma de ganarse la autoridad o el respeto, pues, es siendo autoritario. Cuando todos sabemos que eso genera exactamente todo lo contrario. Lejos de generar respeto, lo que generas a lo mejor es miedo, ¿no? Pero respeto, pues no. Pero como fue lo que aprendió, pues es lo que simplemente reproduce, ¿no? Entonces, alguna vez, o si sienten que tienen algún jefe o jefa autoritaria, bueno, lo que hay detrás es una profunda y gran inseguridad. Y bueno, ya eso, pues, es información que a ustedes les puede servir, pues, de entrada para no engancharse, ¿no? Con sus actos autoritarios y decir, bueno, pues es un niño, una niña temerosa, insegura, entonces yo cómo podría apoyarla, ¿no? Y vincularme con él desde otro lugar, de tal manera que no me vea como una amenaza, ¿no? Y bueno, todos sabemos que en un ambiente laboral autoritario, pues esto genera mucha desmotivación, ¿no? En los equipos de trabajo, por lo menos es lo que yo he podido comprobar, ¿no? Con algunos con mis clientes. Otra de las cosas que nos lleva o que están detrás de esta actitud o necesidad de control patriarcal, veíamos hace 8 días, pues es la descalificación emocional, o sea, algo que genera malestar en cualquier relación, pues es invalidar los sentimientos del otro, ¿no? Cuando les decimos, no, es que deberías sentirte así, o, es que estás exagerando. Ya, a lo mejor yo lo digo de una manera muy inocente, y es más, muchas veces ni cuenta nos damos, o sea, ya lo decimos por default, ¿no? No, es que estás exagerando. Cuando yo le digo a mi pareja, no exageres,
sea o no consciente de ello, el mensaje que le estoy mandando de manera sutil o subliminal es, te estoy descalificando lo que sientes. Lo que tú estás sintiendo no es válido. Por eso te digo, no exageres. Porque a lo mejor desde mi visión me parece una exageración, pero quizás desde el punto de vista de él o de ella es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es lo que está vivenciando, ¿no? Y claro, obviamente, ante ese tipo de comentarios, pues, lejos de generar una conexión emocional y confianza, pues genero todo lo contrario. Otras de las negaciones culturales es que también hacemos de manera muy inconsciente es la exclusión social. Sin darnos cuenta, eh, descalificamos al indígena, al moreno, ¿no? Al que no, desde nuestra perspectiva o visión, no tiene el mismo nivel cultural o económico de nosotros, ¿no? Y pues todos mundos, y bueno, no es un misterio saber que México, la cultura mexicana, la sociedad mexicana es una cultura altamente racista y clasista, ¿no? Que esto pues cada vez se reconoce más, ¿no? Y bueno, esto es lo que genera también la marginación, ¿no? De las minorías, ¿no? Ya ni hablar de los que tienen otras preferencias sexuales, ¿no? Todo el grupo LGTB más Q, etcétera, etcétera, o de los que profesan otra religión o creencia religiosa distinta a la mía, ¿no? Ahora sí, ¿y qué son esto de las negaciones y trampas culturales? Pues básicamente son dinámicas inconscientes que niegan nuestra legitimidad, dignidad o libertad. Y eso es lo que genera justamente ese dolor relacional en nuestra convivencia diaria. Entonces yo cada vez que a alguien lo niego, no le permito ser en mi convivencia con él, pues lo que estoy haciendo es atentar contra su dignidad o libertad como ser único. Y si además pretendo imponerle mi visión, pues peor tantito, ¿no? Y evidentemente lo que está detrás siempre es esta cultura patriarcal, porque recuerden que todas las relaciones humanas, por lo menos de hace 2000 años, quizás un poco más hacia acá, pues están definidas por dinámicas de poder, ¿no? Por dinámicas de dominación, ¿no? En las relaciones, y esto lo podemos ver tanto en las relaciones políticas, económicas, sociales, ¿no? O sea, en todos los ámbitos podemos ver ese control patriarcal, esas dinámicas de sometimiento, ¿no? Esas relaciones de dominación, donde pues imponemos nuestra jerarquía, ¿no? Que así es como nos educaron, ¿no? O sea, realmente son pocos los seres humanos que pueden decir que cuando niños fueron legitimados, ¿no? En su ser, y que nunca papá y mamá nos impuso nada. Por lo menos de mi generación para acá, yo no puedo decir yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? O sea, nunca hubo esto como ahora Roxana y yo nos tocó hacerlo con nuestros hijos, de decirle, a ver, vemos que ir a la escuela, sobre todo con el más chico, con Santiago, le causaba pues mucho dolor, porque además lo bulleaban, se aburría, porque pues, terminaba pronto, tenía que esperar, o sea, para él la escuela era un suplicio, y veíamos el nivel de estrés que esto generaba, y eso pues nos llevó a tomar la decisión de decirle, oye, si no quieres ir a la escuela, pues vamos a buscar otras alternativas, que al final fue lo que hicimos, ¿no? Y no puedo decir que fue fácil, sobre todo para su mamá. Yo como que siempre fui más, estuve más en contra de la educación tradicional, pero eso, si yo esto se lo hubiera planteado a mis papás, pues no había opción. O sea, no era si querías, o sea, pues así tiene que ser, ¿no? Obviamente, otro de los elementos, cuando estamos controlados sin darnos cuenta de estas negaciones en nuestra relación, pues es excluir al otro, ¿no? O sea, inconscientemente rechazamos al otro porque no piensa como nosotros o porque no siente lo que debería de sentir según nosotros. Y evidentemente,
la consecuencia de esta búsqueda de controlar al otro y de excluir al otro, si no se alinea, pues la principal consecuencia es que eso genera un gran dolor. Y no nada más en el otro, también en uno mismo, ¿no? Porque es difícil, por lo menos yo ahora reconozco que si mi pareja, si mis hijos o mis compañeros de trabajo no están bien, es muy difícil que yo pueda estar bien, salvo que esté completamente desconectado, ¿no? O viva en la negación, que eso también ocurre, ¿no? Que llega tanto a nuestro nivel de desconexión con nosotros mismos que ya somos incapaces de ver el dolor ajeno, ¿no? Así sean nuestros hijos, ¿no? Eso desgraciadamente suele ocurrir. De ahí que el primer paso es reconocer estas negaciones. Aquí voy a usar ya de manera indistinta, yo hacía la distinción entre negaciones y trampas culturales. Al final, las trampas culturales es una forma de negación también, de una forma de negar al otro. Entonces aquí los vamos a usar de manera indistinta, ¿no? Pues cuando hablemos de negaciones culturales, pues estamos hablando también de las trampas, ¿no? Que son esos patrones de comportamiento que discriminan al otro, que niegan al otro, que no nos permiten ver al otro. Por eso el primer paso es darme cuenta cómo en el día a día, en mi relación, porque esto opera de manera tan sutil que pues ya ni cuenta nos damos, ¿no? Pero hay muchas formas muy sutiles de negar al otro, ¿no? Desde la forma como nos comunicamos con él, ¿no? Los comentarios que luego hacemos, que en buena onda, ¿no? Pero al final, ahí es donde tenemos que ser bien rigurosos, ¿no? Y claro, si el otro no nos dice nada, sino simplemente se achicopala, pues es más difícil que nos demos cuenta, ¿no? Entonces aquí el primer reto es reconocer esas negaciones. ¿Cómo niego al otro, a mis hijos? ¿Cómo les impongo mi visión de lo que debe de ser, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de cómo negamos al otro en diferentes ámbitos de nuestra vida. Bueno, por ejemplo, en la pareja, ¿cuántas veces no vivenciamos que el otro, la pareja, decide sin consultarme? Toma una decisión y ni siquiera me pidió mi punto de vista, ¿no? Así que como si viviera solo. Y que luego esa decisión, pues también tiene un impacto, ¿no? Ya sea económica, principalmente, ¿no? Puede ser, dentro de la familia. O ni siquiera, pues, o me vivo como a mí muchas veces me lo decían, ¿no? Parece soltero, ¿no? Y sí, o sea, no voy a negar que mucho tiempo, ahora teniendo parejas, yo vivía más como soltero, ¿no? Y hacía lo que se me daba, según yo, era mi libertad, ¿no? Todavía lo justificaba, ¿no? O con los hijos, o sea, ¿cuántas veces hacemos comentarios donde los descalificamos comparándolos con el primo, con el hermano mayor? Y yo sé que ninguno de nosotros lo hace con la intención, pues, de dañar. O sea, yo creo que, estoy seguro que la mayoría de los papás cuando hacen ese tipo de comentarios, lo hacen con la intención de fregar a sus hijos. El tema es que lo hacen y pues sí, que eso genera resentimiento, ¿no? Entonces, cuando yo comparo a mi hijo, o a uno de mis hijos con el mayor o con el menor, y además se los hago saber, pues lo que estoy haciendo es negar su individualidad, ¿no? Como ser único. O por ejemplo, en el trabajo, ¿no? De repente hay gente que se siente, pues que constantemente la están checando, ¿no? Lo que hace o que no hace, por el jefe. Y cuando yo me siento que constantemente me están checando, pues de entrada, pues me siento, pues, perseguido, ¿no? O sea, siento que pues, me están negando la confianza, que no confían en mí. Y sí es muy jodido trabajar en un lugar, en una empresa, en un área pues, donde yo siento que no confían en mí. Entonces o hay de dos sopas, o investigo por qué mi jefe o mis compañeros no confían en mí y estar dispuesto a ser confrontado, o me busco otro trabajo, ¿no? Pero al final, pues yo soy el responsable, ¿no? Del tipo de vínculo que quiero establecer con los demás.
O a nivel social, bueno, pues a cuántos, ¿no? Nos han descalificado, excluido o discriminado, ¿no? Por ya sea nuestro origen, tono de piel, ¿no? En fin. Igual serían como pues, algunos ejemplos, sí, muy comunes. Y seamos o no conscientes de ello, pues estas negaciones lo que generan pues, es dolor relacional en nuestras vidas cotidianas. O sea, cada vez que no me siento legitimado, respetado, escuchado, validado, pues, eso me genera un profundo dolor, aunque aparente y diga lo contrario, ¿no? Porque luego eso es lo que hacemos, ¿no? Que negamos inclusive el dolor que nos genera cierto tipo de relaciones, ¿no? O vínculos. Y bueno, algunas de estas negaciones y trampas culturales en la pareja que generan justamente ese dolor, producto de negar la legitimidad y dignidad en el otro, pues es cuando queremos imponerle un rol a la pareja, nada más pues, por nuestras pistolas, porque pues así nos dijeron, ¿no? Y cumplir ciertos estereotipos, que son básicamente los más comunes, ¿no? O sea, todas estas conductas machistas, ¿no? Evidentemente que, por lo menos en el caso de los hombres, en esta cultura los tenemos bien introyectados y luego ni cuenta nos damos, ¿no? Este, o la descalificación emocional, y nuevamente, ¿no? El control patriarcal que tiene que ver con imponer dinámicas de poder sobre el otro, ¿no? Donde el otro se tiene que someter a mis tiempos, a mis espacios, o lo más común, ¿no? De, cuando nos quieren imponer una expectativa, cuando el otro nos quiere imponer una expectativa que pues simplemente nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Pero además, pues ni siquiera hay la posibilidad de negociarlo, ¿no? Porque además ni siquiera estoy dispuesto a escuchar el punto de vista del otro. Entonces de repente caemos en estas circunstancias donde mutuamente nos empezamos a exigir cosas que pues nunca le pedimos, preguntamos al otro si está o no está dispuesto a cumplirlas, ¿no? Porque ni siquiera abrimos ese espacio, ¿no? Entonces, muchos de los conflictos, sobre todo de pareja, pues tienen que ver con estas expectativas, ¿no? Irreales, que nada más pues, tienen que ver con mis necesidades, pero no tienen nada que ver con el otro, ¿no? Pero yo asumo o creo que el otro tiene la obligación, por ser mi esposa, de cumplirlas, ¿no? Y evidentemente, todo esto pues rompe la dinámica del respeto mutuo. Entonces ya cuando se rompe el respeto, pues ya. De ahí a los golpes, ¿no? Llegar ya a inclusive a la agresión física, pues ya no hay mucha distancia, ¿no? Y evidentemente, pues esto genera mucho dolor relacional. Esto rompe completamente con la convivencia armónica, ¿no? Obviamente, para podernos hacer cargo de esto, pues primero hay que verlas, hay que hacerlas conscientes, porque si no es muy difícil operar sobre esto. Ahora, en el contexto familiar, pues lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces sin darnos cuenta, pues no valoramos los logros y esfuerzos de nuestros hijos o de la misma pareja, ¿no? O pocas veces le preguntamos, pues, ¿qué necesitas, no? Para ser feliz, para estar en paz. O igual, ¿no? La misma invalidación emocional, ¿cuántas veces no desestimamos en nuestros hijos o nuestros hijos, ¿no? Esto de sus emociones, ¿no? O criticamos porque expresan su tristeza, su enojo, su miedo. O peor aún, dejamos que otros, inclusive los abuelos, ¿no? Descalifiquen también emocionalmente a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por expresar cierta emocionalidad, cierto sentimiento. Igual el autoritarismo, ¿no? ¿Cuántas veces imponemos normas y decisiones sin considerar sus puntos de vista, ¿no? O peor aún, ¿no? Los etiquetamos, los juzgamos, ¿no? O les imponemos roles que quizás no quieren asumir, ¿no?
De ahí que reconocer estas negaciones es el primer paso para transformar las dinámicas familiares hacia relaciones basadas en el respeto mutuo y la colaboración. Y si se dan cuenta, una palabra muy recurrente es el respeto, respetar al otro, respetar a todos. Yo diría que al final ese es el quid del asunto. Cuando empezamos a respetar al otro, nuestros hijos, nuestra pareja, compañeros, pero de verdad en la acción, no dices para afuera, ya eso el otro lo percibe y cuando el otro se siente respetado, eso evidentemente cambia el contexto relacional. O sea, ya por el solo hecho de que el otro se sienta respetado por lo que piensa, dice y hace, ya eso hace una gran diferencia. La cosa es hacerlo de manera consciente, ¿no? Inclusive intencional. Y bueno, en el entorno laboral, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces el autoritarismo, la desconfianza y sobre todo la competencia? Y evidentemente, sobre todo en el trabajo, pues es un ambiente de mucha competencia, ¿no? Sobre todo interna, ¿no? Y eso es, pues crea un contexto muy tóxico, demasiado tóxico. Y desde ese lugar es muy difícil, pues, construir un equipo colaborativo, ¿no? Que aporte ideas. Y lo mismo, en el ámbito social, pues tenemos la exclusión social, la discriminación, el silenciamiento, ¿no? El acallar las voces disidentes, y bueno, y qué decir de la desigualdad económica o estructural, ¿no? En nuestra sociedad actual. Y al final, todo se deriva de la misma causa, ¿no? Que es el no respetar y no legitimar al otro. Así que viene el primer ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario antes de pasar al ejercicio? No, todo bien. Entonces, porque justamente lo que van a hacer ahorita es identificar esas negaciones culturales, pues, en sus propios espacios relacionales. Entonces, en su hojita, hoja blanca, pues van a dibujar un círculo en el centro que los va a representar a ustedes, y a partir de ahí, alrededor van a poner, pues ahora sí que el nombre de las personas con las que pues, constantemente interactúan todos los días, hijos, pareja, jefes, compañeros de trabajo, o sea, la gente con la que todos los días convive, ¿no? Y sobre todo, porque todo eso forma parte de su espacio relacional, todo eso es un nicho, o sea, todas las personas en los diferentes ámbitos de su vida personal, profesional, forman parte de su nicho ecológico, ¿no? Porque si no fueran parte de su nicho, pues no estarían ahí. Entonces van a ponerse ustedes en el centro, van a poner los nombres de toda la gente con la que todos los días pues, tienen que convivir, quizás algunos todos los días, pues cada 8 días, pero bueno, de alguna manera están presentes. Y con el color verde o azul, partiendo de ti, pues vas a establecer, ¿no? El, el, déjame vuelvo a... Estas serían básicamente las instrucciones, ¿no? Entonces tú te colocas en el centro, alrededor vas a escribir los nombres de las personas importantes en tu vida o con quien tienes una relación, no importa si es de trabajo, familiar, etcétera. Y con los colores vas a identificar tus vínculos. Entonces, con el color verde vas a conectarte tú con él. Si tu vínculo es sano, es un vínculo sano, te genera gozo, placer, ¿no? Felicidad. O sea, que tú sientes que es un vínculo transparente, donde no hay ningún conflicto. Y con rojo, pues este es individual, así que si los que son parejas se separan.
Así, ahora sí que no se vale copiar. Esto es trabajo personal. Y vas a trazar con el color rojo, si sientes que hay una negación presente con esa persona, que puede ser algunas de las que describimos hace rato. O sea, porque a lo mejor ni cuenta te habías dado. Entonces, si sientes que muy probablemente hay alguna negación inconsciente, donde no le estás permitiendo ser al otro, ¿no? Entonces lo vas a trazar con rojo, ¿no? Sí, hermano, una pregunta. Sí. Aquí está pareja, familia, pero por ejemplo, yo en mi caso, en un círculo pongo a pareja y en otro círculo pongo hijos. Sí, o sea, tú te pones en el centro y alrededor vas a poner el nombre de todas las personas con las que tú tienes un vínculo, una interacción Ok. alrededor de ti. Ujú. Pones ¿Puede ser el nombre un de... círculo por cada hijo? Sí, no, de hecho, haz un círculo por cada hijo, Ok, por cada persona. O sea, va a ser un círculo para cada persona con la que tú tienes una interacción. Buena o mala. O sea, eso es... Ahorita no te fijes en eso. O sea, ¿con qué gente tienes una interacción todos los días, ¿no? O frecuente. Y pones el nombre. ok. O sea, en lugar de poner, por ejemplo, pareja, vas a poner el nombre de Oscar. O sea, Ujú. lo vas a personalizar. Por ejemplo, si tienes compañeros de trabajo, bueno, pones su nombre de ellos. O sea, lo importante es que tú los identificas. Y si es con tus hijos, pues con cada uno de tus hijos, porque estoy seguro que, pues que con algunos hijos a lo mejor el vínculo es mucho más cercano que con otros, probablemente, no lo sé. O de más confianza, qué sé yo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer muy general, es decir, donde tú sientas que, pues, en términos generales el vínculo es bueno, es sano, pues lo pones ahí con rojito, una línea verde, digo, perdón, verde. Pero si sientes que el vínculo no está tan bueno, porque hay algo ahí que está ensuciando o que ensució el vínculo con esa persona, lo vas a trazar con la línea roja. Si sientes que Ujú. hay ahí, porque muy probablemente hay algunas negaciones ahí culturales, inconscientes, que están afectando ese vínculo. Y esto es lo interesante, porque lo que afecta el vínculo no tiene que ver con lo que el otro haga, aunque nosotros lo justifiquemos, no, es que me faltó el respeto, pero pocas veces nos ponemos a pensar, bueno, yo qué fue lo que yo hice para que él me faltara el respeto. Eso pocas veces lo preguntamos, ¿no? Eso generalmente no lo queremos ver o no lo vemos. Que ahorita no nos vamos a meter en las causas, ahorita es simplemente decir, es como hacer una primera radiografía, decir, a ver, ¿cómo están mis vínculos hoy por hoy, pues, en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Con todas las personas con las que todos los días pues, tengo una relación. Pues ahí vas a poner una especie de constelación relacional, ¿no? Y empezar a darte cuenta, pues con quiénes, pues hay temas ahí, ¿no? Pendientes a resolver, con quién no tienes los vínculos que quisieras tener, porque realmente ahí está, pues tu trabajo, ¿no? Porque quien tiene la responsabilidad de resolver eso es tuya, no de ellos. Por lo menos de dar el primer paso, ¿no? Digo, si para ti son importantes esos vínculos, y si no, bueno, pues sácalos de tu vida. O sea, si dices, bueno, al final yo qué necesidad tengo de estar le viendo la jeta a bueno, pues sácalo de tu ambiente, de tu contexto, de tu espacio relacional. Porque puede pasar, ¿no? Que de repente decías, bueno, ¿yo qué necesidad tengo de estar viéndole la jeta a si no me interesa ningún vínculo? Ah, bueno, pues ya sácalo, ya. Así que una carga menos. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? O sea, los que se supone que están más cerca de nosotros son a los que menos tenemos presentes, ¿no? Y eso también, pues, dice mucho. ¿Qué dinámicas de negación identificas? O sea, ¿qué negaciones y trampas, que fue lo que les pedí que hicieran ahorita, ¿no? Son las que más identificas, sobre todo en los rojos, ¿no?
las líneas rojas. ¿Qué dolor o malestar te genera esas negaciones, no? O sea, ¿qué dolor o malestar te genera negar al otro? No aceptar al otro. Eso también es importante que lo tengas consciente. ¿Qué te genera? Miedo, molestia, enojo, así que ¿cuál es el dolor, no? Principal. Y, y bueno, una pregunta que pudiera ser obvia, ¿no? ¿Cómo afectan estas negaciones culturales, inconscientes, en tu convivencia con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primer paso, pues, para sanear esto, armonizar estos espacios de convivencia, pues, es hacerlo consciente, ¿no? Ver cómo te está afectando. Porque si dijeras, bueno, pues es el vecino, bueno, pues al vecino lo puedo excluir de mi espacio relacional y ya. Si es que realmente no hay necesidad de estar conviviendo con él. Pero ya cuando se trata de tu pareja, de alguno de tus hijos o de tus compañeros de trabajo, ya la cosa, pues ya cambia, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿alguien más quisiera compartir algo, preguntar algo de su mapa? Yo quiero compartir. Adelante. Gracias. Me di cuenta que efectivamente, igual que creo que fue Fabi que comentó, que, que al principio había puesto algunos con rojo y ya después, bueno, yo la verdad, ya cuando lo hice consciente, los volví a cambiar de color a verde, porque sí, efectivamente me vi y dije, ok, no acepto o no los acepto tal y como son, como que eso fue lo que me hizo que les cambiara el color. Y pues bueno, el hecho de que no lo respeto, ¿no? Tal y como son. Eso fue lo que me di cuenta de esta actividad. Ahora yo te pregunto, ¿y esa aceptación es biológica, es legítima, es neta o es nomás de dientes para afuera? No, es legítima porque al momento de anotar, de hacer la anotación, o sea, creo que nada más fue el hecho de no estar de acuerdo con su punto de vista, ¿no? De cómo ve eh, pues ahora sí que sus acciones. Como comentaste tú, ¿no? No es el mensajero, ¿no? Es el mensaje el que tengo o tendría que ver primero, ¿no? Y fíjate, ahí está la magia de este trabajo. O sea, porque pues sí parece magia, ¿no? Que con qué Sí, facilidad, con qué rapidez podemos transformar nuestros vínculos con los demás. Y al final, pues todo tiene que ver con la aceptación. Entonces, fíjense, o sea, esto es, en términos maturánicos, ese es el amar al otro. O sea, por eso dice maturana, cuando le legitimas al otro, siendo un auténtico otro, un legítimo otro, y no lo buscas cambiar, lo estás amando. Y obviamente, si el otro se siente amado, pues eso obviamente cambia la relación, va a cambiar, necesariamente va a cambiar el vínculo, va a cambiar la relación. Porque mira, aun cuando tú no le digas nada a esa persona, o sea, cambia o sea, tu forma de conectar con él, de percibirlo, inclusive de interactuar con él, cambia en automático. Y él lo va a sentir, él o ella lo va a sentir. O sea, de entrada ya no va a sentir el rechazo, ¿no? O ya no va a sentir esa barrera.
Y obviamente cuando él o ella sienta ese cambio de frecuencia, pues evidentemente él también vas a recibir de él o de ella, pues la misma, muy probablemente la misma apertura, ¿no? O la misma aceptación, o sea, es recíproco, pues. Por eso decía Maturana, o sea, no es que sea difícil entender lo que yo planteo en la biología cultural, lo que es difícil es aceptar lo que yo les planteo. O sea, y la verdad es que de repente es difícil aceptar al otro como un legítimo otro. O sea, ese es lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos, ¿no? Sobre todo cuando vivimos muy aferrados a nuestras certezas, a nuestras verdades, a nuestra necedad. Porque él lo dice muy clarito. Todas las justificaciones o sea, si yo te pregunto, si yo les preguntara, a ver, ¿por qué no aceptas o por qué rechazas a fulanito o perenganito? Lo más probable es que me vas a dar todas las argumentaciones, todas las justificaciones para seguirlo negando. Cuando lo único que tienes que hacer es dejarlo de negar. Porque cada vez que tú me das razones o justificaciones de por qué no aceptas al otro, es porque para ti no es importante seguirlo negando. No sé si me doy a entender. Sí, O sea que es como decíamos en el básico, o sea, eh, cada vez que yo justifico el seguir haciendo más de lo mismo, es porque no estoy dispuesto a dejar de seguir haciendo más de lo mismo. Cada vez que yo justifico echarme mis alcoholes, por ejemplo, cada 8 días, es porque no estoy dispuesto a dejar de echarme mis alcoholes, ni bueno ni malo, ¿eh? Entonces ahí quizás lo honesto es decir, pues la verdad, no me interesa dejar de echarme mis alcoholes, ¿no? Pero por lo menos estoy siendo honesto, ¿no? Entonces, todas las justificaciones es como con la culpa, ¿no? Todas las justificaciones para lo único que sirven es para seguir haciendo más de lo mismo. Entonces yo cada vez que justifico o tengo una muy buena razón de por qué no me llevo bien con mi cuñada, con mi suegra, con mi compañero de trabajo, o sea, esa justificación para lo único que me sirve es para seguirlo negando, para no aceptarlo tal cual es. Entonces ahí, si me doy cuenta que al final no estoy dispuesto a aceptarlo, bueno, ahí mi trabajo es, mi chamba personal es indagar por qué lo estoy negando, por qué no estoy dispuesto a aceptarlo. Pero ahí, si se dan cuenta, yo ya me estoy haciendo responsable. Ya no depende de él, depende de mí. No sé si lo vean. Porque sí, así pasa, así pasa que de repente digo, ay, ¿por qué me cayó gordo? O sea, a ver, y entonces me pongo yo a indagar, ¿no? A ver, ¿qué me gatilló? ¿No? Ya detecto, bueno, me gatilló, no sé, rechazo, enojo, qué sé yo. Ay, entonces ya empiezo yo a indagar, ¿no? Y ya, pero como ya tengo claras mis principales codificaciones inconscientes, pues ya inmediato ya lo veo. Ya, fue por esto. Pero ya sé que él es el mensajero. O sea, él lo que vino a hacerme es a hacerme ver lo que yo todavía no era capaz de ver. Y entonces, pues ya hasta le agradezco, ¿no? Ah, pues gracias a que te me atravesaste y me pude dar cuenta de una codificación que no he terminado de sanar. Bueno, ese es el nivel de rigurosidad y de conciencia que se pretende que ustedes desarrollen. Y entonces, si se van a dar cuenta, pues cada vez van a tener menos pretextos para no establecer un vínculo sano con el mundo, ¿no? En general, con los demás. Que no, el problema no está afuera, el problema está acá.
Pues lo que tengo que cambiar es el observador que soy, no al otro. No sé si les hace sentido lo que les digo. ¿Les hace o no les hace sentido, honestamente? Sí, a mí sí. Sí, sí, la verdad, sí. Y es hasta más simple, o sea, es hasta más simple. Porque de hecho de eso se trata, que sean simples. Y es, quiero o no quiero. ¿No? Ah, esto es mío. O sea, al final todo es suyo. O sea, todo lo que se interponga entre ustedes y el mundo no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiar el observador. Y ahora sí, vámonos más a fondo. Ahora sí, como dicen, al meollo del asunto, ¿no? Porque cuando ustedes cada vez que jalen el hilito, siempre van a llegar a lo mismo, ¿no? Es a una de las 7 codificaciones, ¿no? Entonces vamos a revisar el tema de las codificaciones. De todos modos, les voy a dejar ahí unos videos de la persona que compartió esta información, que él explica ahí más detalladamente. Entonces, pero bueno, ahorita lo voy a hacer pues ahora sí que me voy a ir más a la carnita. Entonces voy a cambiar de diapositiva. Y ahora sí vamos a meternos al inconsciente. Ahí pueden hacer más amplia la pantalla. Muy bien. Todo. Ahora sí que la película está en el inconsciente. O sea, todo lo que proyectamos afuera, todo lo que nos hace negar al otro, tiene que ver con estas 14 codificaciones. Entonces vamos a revisar de dónde vienen y qué son. Y de entrada, estas codificaciones tienen que ver con nuestro linaje ancestral. Y estamos hablando de 4.000 millones de años de evolución, desde que apareció el primer organismo unicelular, y por lo menos estamos hablando de 3.5 millones de años desde que apareció el primer Homo sapiens, o el primer sapiens, ¿no? El primer Homo. Y todos nuestros ancestros dejaron en nuestro ADN información. O sea, nosotros hoy por hoy somos producto de un linaje ininterrumpido de vida de por lo menos 4.000 millones de años de evolución. Y aparte de esa información que está en nuestro ADN, pues evidentemente también hay información que se graba en nuestro inconsciente, un sistema nervioso en los primeros 7 años de vida. Entonces, ahorita, por lo menos en este primer módulo, nos vamos a enfocar a esas codificaciones que aprendimos en nuestros primeros 7 años de vida, de esta vida. Porque evidentemente hay más información que tiene que ver con otras vidas, pero eso no lo vamos a abordar en este módulo. En todo caso, en el que viene, ¿no? Pues imagínense la chamba, ¿no? Porque ya de por sí, lidiar con las 14 codificaciones que aprendimos en los primeros 7 años de vida, pues ya ven que va a ser una buena chamba. Ni hablar de la información que traemos de otras vidas que no hemos logrado también trascender en esta. Pero como ahorita no me interesa, no quiero confundirlos ni saturarles demasiado información, ahorita nos vamos a enfocar a las codificaciones que aprendimos de nuestro linaje en esta vida, es decir, los primeros 7 años de vida. Ya con el solo hecho de que ustedes hagan consciente cómo estas 14 codificaciones les afectan en sus vínculos con los demás, ya habrán dado un gran avance.
Y bueno, este es otro modelo de representar al ser humano, y podríamos decir que los seres humanos estamos conformados pues, por 4 cuerpos, ¿no? Tenemos un cuerpo biológico, un cuerpo emocional, un cuerpo de conciencia, un cuerpo de energía, y en el centro o en lo más profundo de esos cuerpos está nuestro ser interno, nuestro verdadero ser, el que siempre ha sido, es y será. Entonces, estas codificaciones que vamos a revisar ahorita forman parte del inconsciente de nuestro cuerpo emocional. Pero, como lo van a ver al rato, nuestro cuerpo emocional está íntimamente relacionado con nuestro cuerpo biológico. Entonces, tanto en nuestro cuerpo biológico, físico, hay información que evidentemente pues también nos condiciona, nuestras actitudes, acciones y demás, obviamente nuestro cuerpo emocional. Entonces, lo que estamos haciendo el objetivo de este programa es acrecentar o fortalecer el cuerpo de conciencia. Es decir, que ustedes se den cuenta por qué son como son. Y haya una mayor comprensión de por qué son como son. Y bueno, algo que aprendemos desde niños, pues es a construir nuestro sistema de creencias. O sea, todo nuestro cuerpo emocional está sustentado en nuestras creencias. Entonces, toda vivencia, toda experiencia de vida la transformamos en una conciencia, en una creencia. Y esta creencia, a su vez, es la que condiciona nuestra vivencia, nuestras acciones. Entonces, todos desde niños fuimos aprendiendo, adoptando un sistema de creencias, que es lo que nos permite pues, vernos como nos vemos y ver el mundo como lo vemos, ¿no? Y cada quien fue construyendo su propio sistema de creencia, y no hay dos sistemas de creencia iguales. ¿Cómo se construyen estas? Pues cada creencia la vamos construyendo en cada uno de los campos de vida donde nos fuimos desarrollando desde niños, ¿no? O sea, primero la familia, que sería como el primer campo de vida, donde nos desarrollamos. Después, pues, las creencias religiosas, que sería como otro campo de vida. Después en la escuela, pues otro campo de vida. Después la prepa y así. De tal manera que en todos los ámbitos donde nos desarrollamos desde niños, fuimos adquiriendo pues, todo un sistema de creencias respecto a lo bueno, lo malo, lo que se puede, lo que no se puede, etcétera. Y todas nuestras creencias están inmersas pues, en los diferentes ambientes donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces está el ambiente familia, el ambiente profesional, el ambiente pareja, el ambiente social. Y todos los días tenemos que lidiar con estos ambientes o espacios relacionales. Y cada uno de estos ambientes pues está profundamente condicionado por nuestro sistema de creencias. Y dependiendo de cuáles sean las creencias, pues va a ser mi forma de percibir al otro o de vincularme con el otro. Ahora bien, ¿en qué se sustentan todas las creencias? Bueno, justamente todo nuestro sistema de creencia está sustentado en estas 14 codificaciones. Todas. Pero como nunca las tenemos, no las habíamos tenido conscientes, pues simplemente pues, vivimos ahí como Dios nos da a entender, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 14 codificaciones que afectan todo mi sistema de creencias, que a su vez me afecta pues cada uno de los ambientes en los que me desenvuelvo? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un zoom al inconsciente. Y bueno, en un primer nivel, digo, aquí no me voy a meter mucho, les voy a dejar yo un video donde explico más a detalle
todo esto de las codificaciones y cómo nos afecta. Pero en términos generales, muchos de nuestros estados emocionales, como culpa, ansiedad, desinterés, enojo, muchas veces a un nivel lo que hacemos es rechazar. Lo que hace la mayoría de la gente es rechazar sus estados emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de ellas no son nada agradables. Entonces, cuando yo rechazo mis estados emocionales, mis emociones, esto lo que me lleva es simplemente adaptarme a un entorno de tristeza, vergüenza, miedo, desprecio, asombro, incertidumbre. Pero el adaptar no significa aceptar, porque la medida de que yo no esté dispuesto a aceptar primero mis estados emocionales, que me generan malestar, pues es muy difícil que yo quiera o me interese resolverlos. Y entonces, cuando yo niego mi tristeza, mi ira, mi vergüenza, mi miedo, de todo ese malestar que me generan los ambientes en los que me muevo, eso me genera dolor. Y me genera dolor porque lo que hago es negar y reprimir lo que siento. Entonces, la mayoría de los seres humanos, algo que, y sobre todo los adultos, algo que aprendimos a hacer desde niños fue a negar nuestros estados emocionales. Y todo lo que nos genera tristeza, ira, vergüenza, miedo y desprecio, o asombro, incertidumbre, culpa, ansiedad y enojo, está vinculado con esas 7 codificaciones que están allá arriba. Como dice, hay 3. O sea, todos esos estados emocionales que reprimo, que no me permito vivenciar y sentir, está vinculado con esas 7 codificaciones. Y entonces, al reprimir y negar esas emociones, pues esto lo que genera en mí, crea un círculo vicioso donde me ciclo y siempre estoy girando, girando, girando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, cuando yo no trasciendo, supero esas 7 codificaciones, inconscientemente voy a atraer ambientes que fortalezcan esa tristeza, esa ira, esa vergüenza, ese miedo. O sea, es como estar ciclado, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, bueno, seguro que sí, por ejemplo, con una pareja. Porque la pareja es el mensajero. Entonces, no sé si sepan que hay personas que se casan, o sea, tienen a 5 parejas, pero siempre casualmente trae al mismo tipo de pareja. Y cada vez es peor, ¿no? O que deja un trabajo y se trae un tipo de trabajo donde vuelve a repetir las mismas situaciones que le generan ira, vergüenza, miedo, desprecio. Entonces, eso es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos cuando no tienen conciencia de sus estados emocionales y de sus codificaciones, que lo único que hacen es repetir los mismos patrones de comportamiento. Entonces, y cada vez es peor, ¿eh? Porque cada vez, si no hay aprendizaje, si no hay toma de conciencia, pues las parejas que atraen cada vez son más ojetas, ¿no? O más culés. O los jefes, ¿no? También puede ser. Y ahí estamos atrapados, o sea, la mayoría de la gente se la pasa dando vueltas y vueltas en lo mismo. Y obviamente todo eso genera un profundo dolor. Y ese dolor emocional después se traduce en un dolor físico. O sea, todas las enfermedades físicas es una forma en que el cuerpo nos avisa de que hay emociones que no hemos sanado. Y ya se sabe que todas las enfermedades físicas son de origen psicosomático. Y si no, pues pónganse a revisar un poco lo que es la biodescodificación. Todas las enfermedades físicas tienen un componente emocional, que no está sanada, que no se ha resuelto. Y es lo que genera, pues, el desequilibrio interno, ¿no? Tanto biológico como emocional. Y yo diría que el 80% de los seres humanos viven así, dando vueltas en lo mismo. ¿Cuál es la alternativa
pues la alternativa es llegar al punto o al nivel donde en lugar de vivir en la negación y en la represión emocional, pueda yo expresar lo que siento. Entonces, cada vez que se me llena el buche de piedritas y estallo y exploto de coraje, de ira, de lo que sea, entro a lo que se le conoce la etapa de ardor, estoy ardiendo. Y ahí, en ese momento, estoy siendo verdad conmigo mismo. Es decir, cuando dejo de reprimir lo que siento y estallo y exploto, que puede ser un estado de ira, paradójicamente estoy siendo verdad conmigo mismo. El tema es que mientras no haga yo consciente lo que me hace estallar, lo que me hace reprimir, lo que me hace negar lo que siento, pues puedo regresar otra vez. O sea, ahora sí que me libero, libero la emoción, pero como no tengo conciencia de la codificación que me hace estar atrapado, pues otra vez vuelvo a girar, ¿no? Hasta que otra vez se me vuelva a llenar el buche de piedritas. Y se dan cuenta, a eso le pasa a la mayoría de la gente, que estalla, se descarga, mienta madres, pero otra vez, pero como no ha hecho consciente lo inconsciente, no ha hecho consciente sus codificaciones, pues vuelve otra vez, ¿no? A lo mismo. Entonces, aquí el reto está en dar el siguiente paso, que es aceptar, primero tomar conciencia de la codificación que está detrás de mis estados emocionales, aceptarlos, reconocerlos y hacerme cargo. Y entonces ahí es cuando ya dejo de estar girando en lo mismo y ya entro a lo que se le conoce como un estado de constante expansión del ser o constante expansión de la conciencia. Y es cuando ya me dejo de pelear con el mundo, con la vida, con los demás, y simplemente fluyo con la vida, vivo en lo que se le conoce un estado de flow, que al final pues tiene que ver con un estado de aceptación. Pero para llegar a ese nivel de fluidez y de aceptación con la vida, pues tengo que tomar conciencia de cuáles son las codificaciones que están detrás, que me tienen ahí atorado, ¿no? En mis relaciones sobre todo. Para dejar de girar en los mismos ambientes, ¿no? Y bueno, esa es la razón por la que es importante tomar conciencia de las codificaciones, porque seguramente se dicen, bueno, es que ¿por qué siempre termino de broncas con mi pareja? ¿Por qué siempre termino bronqueándome con mi hija? ¿Por qué siempre termino bronqueándome con el jefe? ¿Por qué siempre me termino bronqueando con fulanito? Bueno, por eso. Porque no has hecho consciente de la codificación que te mantiene dando vueltas en lo mismo. Y esa es justamente la importancia de conocer esas codificaciones, ¿no? Ahora, ya ¿y cuáles son y básicamente son 7. De hecho, son 7 nada más que, dependiendo si vino de papá o de mamá, pues ya se vuelven 14, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera codificación. Que esto lo aprendimos en los primeros 7 años de vida, ¿no? Que es el no quiere ayudar a papá, y cuando papá y mamá en tus primeros 7 de años, tú sentiste que no te ayudó, que te dejó solo, entonces ahí la codificación que se activa es la de no quiere ayudar. O sea, te llenas de resentimiento con el mundo, y entonces tu actitud ante el mundo es que se chinguen, ¿no? Como a mí no me ayudaron, los demás que se jodan. Que por ejemplo sería una codificación que yo traigo, ¿no? Que bueno, yo ya la tengo consciente. Donde yo aprendí, pues, a arreglármelas yo solo. Y lo que no me estaba yo dando cuenta es que ese mismo patrón de arreglármelas por mí mismo, pues fue lo mismo que hice con mis hijos. Pues fue un poco la lógica, bueno, si yo pude solo, ellos también pueden solos, ¿no? Entonces, si yo carecí de padre, porque falleció, entonces, y no supe lo que era tener la figura paterna,
y yo me tuve que hacer solo, entonces vine a repetir lo mismo con mis hijos. Por poner el ejemplo, ¿no? Ahora, si la falta no estuvo con mamá, sino con papá, que esa también es una codificación que traía, entonces ahora tengo no sé por qué me da la necesidad de andar salvando a medio mundo, ¿no? Entonces, todos los que tienen este síndrome del rescatista serial, de que a todo mundo quieren salvar, a todo mundo quiere rescatar, pues tiene justamente la causa fue porque de niño no le hizo falta el apoyo o la ayuda de papá. De ahí su necesidad de que quiere y necesita ayudar. El problema es que pues toda la vida se la pasan queriendo rescatar a todo el mundo, ¿no? Empezando por la pareja. Porque siempre va a buscar ambientes, inconscientemente, donde pueda ayudar a los demás. Porque a nivel inconsciente, su niño interior cree que ayudando a los demás es como él va a sanar su carencia. El tema es que, pues esa es una ilusión, es una fantasía. Porque lo que tienes que hacer es sanar tu propia carencia. Y no lo vas a sanar queriendo salvar a los demás. Es más, y cuando ve que los demás no ayudan como él ayuda, se encabrona. O sea, se indigna. Porque en el fondo lo que estas personas, cuando están todavía ahora sí que bajo el control de esta codificación, pues lo que en el fondo busca es la gratitud. Entonces esa gente que busca ayudar a los demás, pero lo que en el fondo busca es el agradecimiento, el que los demás le agradezcan. Ay, qué bueno eres, o qué buena eres, ¿no? Y cuando no obtiene la gratitud o el agradecimiento, pues se encabrona. Pinches malagradecidos. Entonces chequen ahí, chequen, pues qué tan alto tuvieron esta codificación, ¿no? La de la ayuda o la del Salvador. Ahora, por el otro lado, así que es el otro extremo, ¿no? A uno les puede dar por rescatar a los demás y al otro le puede dar por arréglatelas como puedas, ¿no? Porque como a mí como a mí mi mamá no me ayudó, porque estoy viene por el lado de la madre, pues ahora ráscate con tus propias uñas, ¿no? Entonces de repente ahí tenemos a los dos tipos de papá, ¿no? Un papá que no deja ni respirar a los hijos, todos les quieren resolver, ahí están encima de ellos, los asfixia, o el papá que se desafana, ¿no? Y le vale madres, y hay que se las arreglen como pueda. Entonces, esa puede ser las dos formas de manifestar esta codificación de la ayuda. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Y vayan checando ahí en su reporte, ¿no? O sea, qué tan alta les salió esta codificación. Que bueno, ya por la descripción, pues ya se pueden dar cuenta, ¿no? Qué tan fuerte traen esa codificación. Por eso cuando a ti te encabrona, o por decir algo, ¿no? Que de repente hay gente que le da por rescatar a los perros, ¿no? Bueno, pues evidentemente, luego yo conozco amigos que tienen ahí pues gatos como 10 perros, ¿no? 10 gatos. Bueno, evidentemente, pues es una codificación que está detrás, ¿no? Que no ha logrado resolver. Y de verdad se sienten los salvadores del mundo. Yo, una gran época de mi vida, me sentía que mi misión en la vida era venir a salvar a los demás. Y obviamente, pues todo lo que hacía era en función a eso, ¿no? Hasta que me di cuenta cuál era la codificación que estaba detrás de mí, ¿no? Entonces, como yo no tuve un padre que me diera, sentía yo el apoyo, pues yo prácticamente, pues,
lo que buscaba era rescatar al otro, ¿no? Pero era mi niño interno el que tenía esa necesidad de salvar a los demás. Luego está, pues, como si no fuera suficiente con una codificación, luego viene la otra, ¿no? La de abandonar, la de tener miedo a no ser abandonado, o la de abandonar, ¿no? Que es la codificación del abandono. Y ahí depende, ¿no? De quién viviste el abandono, porque si el abandono lo sentiste o lo viviste de mamá, pues esto lo que va a generar es que vas inconscientemente, porque todo esto ocurre de manera inconsciente. Entonces, quien sintió ese abandono de mamá, sin darse cuenta, va a buscar ambientes donde va a ser rechazado y abandonado una y otra vez. Parejas, sobre todo. Y lo que va a vivir en su vida es el rechazo, ya sea en la pareja, en el trabajo, con los amigos. Y lo que generalmente la gente que trae esta codificación, pues es la gente que tiende a aislarse, a buscar la soledad, porque es su forma de protegerse, ¿no? Del abandono. Si por el otro lado, quien lo abandonó fue papá, y así se quedó grabado en su mentecita, en su subconsciente, pues inconscientemente va a buscar ambientes donde no sea rechazado. Y entonces inconscientemente va a buscar agradar a los demás. Entonces la gente que se vuelve pues muy aprobatera, ¿no? Que hasta se pone de piso, de tapete a la pareja, al jefe, porque lo que busca es eso, que no lo rechacen, y busca agradar a todo el mundo. Entonces es la gente que le gusta por hacerse el chistosito, la chistosita, ¿no? O el acomedido, ¿no? Son así como muy acomedidos. Bueno, lo que están buscando es eso, evitar el rechazo. El tema es que esto se vuelve como una compulsión, y obviamente cuando lo rechazan, porque además, pues de alguna manera lo que más temen que les ocurra es lo que inconscientemente más van a generar. Y eso obviamente pues va a generar también pues, un gran dolor. Y claro, si lo rechazan se encabronan, ¿no? Obviamente. Entonces vayan ustedes ahí checando, pues cuál de las codificaciones de estas 14 son las que tienen más alta, ¿no? Porque obviamente a mayor puntuación, pues es la codificación que tiene más fuerza. Y ya en el reporte integral que les envié, ahí ya viene cuál codificación de estas 14 les impacta más en la pareja, en la relación con los hijos y en el trabajo. Y bueno, ahí ya ustedes son los que irán sacando sus propias conclusiones si les hace o no les hace sentido. Luego vamos con la tercera, y aquí tiene que ver con la codificación del abuso, de la injusticia. Igual, si entre los 0 y 7 años fui abusado más por mamá, viví más la injusticia, el control, pues lo que inconsciente vamos a hacer es buscar ambientes seguros para no revivir esa violación o atropello, ¿no? Y vamos a explotar y arder si nos sentimos vulnerados, ¿no? O atropellados. Si por el contrario fue papá el que abusó, y no me refiero nada más al abuso físico, sino también al psicológico, al emocional, pues esta persona va a buscar ambientes, va a buscar relaciones de pareja, va a buscar jefes, va a buscar trabajos, donde inconscientemente pues va a revivir el abuso, el atropello. Y claro, obviamente cuando vuelva a vivir el abuso, el atropello, pues va a explotar. Pero aquí lo canijo es que inconscientemente va a buscar el volver a ser abusado. Va a buscar inconscientemente vivir situaciones de injusticia. Entonces, no es que el mundo sea injusto contigo, sino que tu inconsciente busca meterse en ambientes, en contextos, en espacios relacionales donde vas a repetir el abuso. Entonces se vuelve pues, un círculo vicioso, ¿no? Pues giras y giras, ¿no?
Y como dice ahí, es persona que va a buscar ser vulnerado para resolver y llegan ambientes para que se vea, ¿no? Entonces no es que la gente busque parejas abusivas, porque conscientemente es lo que quiere, pues no, obviamente esto no lo hace de manera consciente, es su inconsciente que fue codificado a volver a repetir el patrón del abuso, ¿no? O la gente que la roban, que la estafan, o sea, digo, ¿cuántas, hay muchas amigas que con todos los novios que tienen las estafan, ¿no? O las drogan con las tarjetas de crédito, y aunque cambien de pareja, pues siempre van a buscar el mismo prototipo, ¿no? Pero es su inconsciente quien las escoge. Y ese es el problema, que no se dan cuenta que que su niño interior, que su inconsciente es quien las elige. Hasta que hay esta toma de conciencia. Entonces, ok, esta es una codificación, y bueno, pues primero la hago consciente y después ya me hago cargo, ¿no? Y luego viene la cuarta, ¿no? Que es la necesidad de ser visto o ser reconocido, o la necesidad de no ser visto. Entonces, si a mí de niño mamá no me vio, nunca me legitimó, nunca me reconoció, pues lo que voy a hacer inconscientemente es buscarme, reconocerme internamente, o sea, buscar reconocimiento mío, y y lo que voy a vivenciar, pues es una profunda desvalorización. Y me voy a esconder. O sea, es la gente que le cuesta mucho trabajo reconocerse a sí mismo, ¿no? Porque aunque los ambientes, la pareja, la familia, el trabajo lo reconozcan como un gran elemento, no se la cree. O sea, es la gente que no deja entrar el ser reconocido. Es más, se siente hasta culpable, ¿no? Hasta le da pena. Son los fantasmitas también, ¿no? Los que no quieren sobresalir. Ahora, si por el contrario no fue visto por papá, pues lo que va a hacer es buscar continuamente el reconocimiento externo, estar siempre en la palestra. O sea, esta gente que le gusta llamar la atención, pues es la gente que trae esta codificación, ¿no? La necesidad de ser reconocido externamente, es la que busca los títulos, ¿no? De todo quiere que le den su diploma, es la gente que le gusta llamar la atención, es la gente que dice, pues yo soy fabuloso, valgo muchísimo y todos deben verlo. Entonces, la gente que busca ser reconocida, pues trae esta codificación. Y si no se lo reconocen, puta, se encabrona. No sé si conocen a alguien así. Entonces ya, pues digo, cuando ustedes vean estas codificaciones en ustedes, les va a ser mucho más fácil verlos en los demás. Y por cierto que es muy interesante, ¿no? Además de muy divertido. Entonces inmediatamente te das cuenta, ¿no? Y ya cuando conoces gente, pues el que le gusta llamar la atención, ¿no? Dices, no, pues este trae esa codificación, ¿no? Tiene la necesidad de reconocimiento, pero no es el adulto, es el niño. Porque quien reproduce estos comportamientos, pues es el niño herido, el niño que no fue visto por papá y mamá, y entonces ahora lo que busca es que todo el mundo lo vea, ¿no? Luego viene la codificación pues, del sometimiento. Bueno, los que tuvimos un padre o una madre controladora, por ejemplo, mi madre siempre fue muy controladora, ¿no? Entonces, si mamá fue la que me sometió, lo que no me dejaba hacer, la que siempre me decía lo que tenía que hacer, pues inconscientemente voy a buscar huir de esos ambientes donde yo me sienta sometido. O sea, por ejemplo, con mis parejas siempre fue un tema, o sea, yo no me dejaba someter por mis parejas. Y yo así, porque yo decía, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Y en ese sentido, pues siempre tendía a ser muy, pues muy individualista, ¿no?
O sea, ni siquiera tomarlas en cuenta, ni siquiera escucharlas. Y cuando me sentía que me querían controlar o me querían someter, pues me encabronaba. Y ya sea que o con las novias, ¿no? Las mandaba a volar o me buscaba otra, ¿no? Pero al final, pues no estaba yo dispuesto a buscar una relación pues más equitativa, ¿no? Y el tipo de comportamiento, pues es gente que no le gusta estar limitado a un horario, a mí también, ¿no? O sea, por eso me dediqué yo y buscaba yo independizarme, porque yo me cagaba de estar los horarios, ¿no? Cumplir con un horario, ¿no? Porque en el inconsciente es, si me porto mal, mi mamá me va a ver, ¿no? O me va a atender. Luego tenemos el otro extremo. Si más bien fue papá quien me sometió, pues lo que voy a hacer es buscar ambientes que lo sometan. O sea, es la gente que le gusta tener, ahora sí como dicen, la bota en el pescuezo, ¿no? Por la pareja, por el papá, por el jefe. El tema es que cada vez que se sienta así, va a explotar. Porque en el fondo es la creencia de que pues debe ser un buen niño obediente o una niña obediente. Entonces la gente que inconscientemente pues, va a buscar ambientes donde lo sometan. Obviamente esto no ocurre de manera consciente, porque si esto lo hiciéramos de manera consciente, olvídense, pues ya sabes sobre qué tienes que trabajar. Y luego la codificación del incomprendido. Igual, si de niño no fui comprendido por mamá, pues lo que después voy a hacer como adulto es buscar alejarme de ambientes donde sea comprendido o aceptado. Y me voy a sentir frustrado si me hacen sentir diferente. Entonces, gente que inconscientemente va a buscar ambientes donde nadie lo hace o es diferente. O por el contrario, si se sintió incomprendido por papá, pues lo que va a buscar es buscar ambientes que lo entiendan, que lo acepten. Y cuando se siente incomprendido, pues también se frustra, explota, se enoja. Y por último, es el de la víctima, ¿no? Si mamá fue quien me victimizó de niño, pues voy a buscar ambientes que pueda yo controlar para no sentirme indefenso. Y donde me sienta yo indefenso, exploto. Entonces la gente que va a buscar controlar su ambiente para no sentirse víctima. Y cuando se siente indefenso, pues es cuando se enoja, cuando arde. Es la gente que tiene una gran necesidad de controlar su ambiente y el entorno. Y si no puede controlar el ambiente y su entorno, explota. Pero de fondo es esto, el miedo a sentirse victimizado, por eso necesita la necesidad de control. Por eso detrás de toda necesidad de control, pues la emoción que está detrás es el miedo, ¿no? El miedo a ser víctima. Ahora, si fue papá el que me victimizó de niño, pues lo que voy a buscar inconscientemente son ambientes donde pueda victimizarme, ¿no? Parejas, socios, lo que me victimicen. Y bueno, estas son básicamente las 7 codificaciones, que bueno, que son 14 porque pues ya depende si fue papá o fue mamá, ¿no? De quien aprendí. Entonces, ¿cuál es la solución a las codificaciones? Primero, hacerlas consciente. Ser consciente de cuál es la codificación que me genera ese dolor interno y ese ardor externo. El ardor externo es cuando exploto, ¿no? Cuando ya llego al mi límite y estallo. Para dejar de ser un niño humano dolido y transformarme en un adulto responsable y consciente. Esa es la chamba.
con el tema de las codificaciones. Y bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, ya en el reporte en sí, pues ahí viene más que, pues un poquito más explicado, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, ¿con qué se queda? ¿O fue demasiada información? Sí, pero aparte de eso, ¿verdad, padrino, que si controlas en un lugar, controlas en todos lados? Claro, ¿Ves? Es que él dice Alex que él es controlador en su trabajo, pero aquí no. Y es lo que le digo, que a veces chocamos porque los dos somos controladores. claro. O sea, yo preguntaría, ¿por qué alguien sería controlador en un ambiente y no en otro? Cuando en el fondo el miedo es a ser abusado o ser victimizado. Que por ejemplo, en la pareja ese es el punto de entendimiento al que tienen que llegar, decir, bueno, a ver, primero, primer paso, sí, mi amor, reconozco que yo soy una pinche controladora de mierda. Y el otro dice, yo también reconozco que también soy un controlador de mierda, ¿no? Ese es el primer paso. O sea, aceptar esa codificación. Y bueno, es obvio que pues si se encontraba en el camino no fue casualidad, porque al final quien elige la pareja es el inconsciente. Es la codificación. Más que el inconsciente es la codificación. Entonces yo, ok, entonces yo sé, tú eres mi mensajera y yo soy tu mensajero. Que el pedo no es contigo, es la codificación que los dos traemos, porque nos atrajimos como imán. Esa es la realidad. Que a la pareja que escogemos no la hacemos desde la conciencia, lo hacemos desde el inconsciente, lo hacemos desde las codificaciones. Entonces ya el otro se vuelve un espejo. O sea, la pareja es un excelente espejo, un excelente maestro para darte cuenta sobre qué es lo que tú tienes que trabajar en ti. Pero el problema no es la pareja, es tu codificación. La pareja, lo único que va a hacer es recordarte todos los días sobre lo que tienes que trabajar en ti todos los días. No sé si me explico. Y si se te llega a olvidar en lo que tienes que trabajar todos los días en ti, pues ahí tienes a tu pareja que todos los días te lo va a estar recordando. Sí, así es. ¿No? Y entonces fíjate, tienes un gran maestro las 24 horas del día y si se dan cuenta es nada más cambiar el enfoque. O sea, es cambiar el observador, porque en lugar de ver esta pinche vieja secahuevos, dice, pues es mi maestra, ¿no? Que me viene a recordar sobre lo que yo tengo que terminar de sanar. Inclusive ya hasta la vez con amor, ¿no? Hasta con gratitud, ¿no? Porque es tu maestra. Gracias, Es tu padrino, maestra. gracias, padrino, te amo, gracias. Pero es por los Por dos fin, lados. por fin, sí, pero mira, es que yo siempre lo he aceptado, pero él me decía que él no era controlador, y ahorita ya me salió con que es Bueno, controlador, pero solamente en su trabajo. Le digo, no, eres controlador aquí y en todos lados. ahora, aguas, porque el único que puede decir, que puede validar si se siente o no aceptado es él, no tú. Sí, No sé, o sea, el único que puede validar si mi hijo se siente amado por mí es mi hijo. O sea, yo puedo decir que soy Pelé, pero el referente de si soy un padre amoroso no soy yo, es mi hijo. Si mi hijo me da el feedback de que sí soy un padre presente, amoroso, pues él es el referente. O sea, nuestra capacidad de autoengaño es tan grande que no tiene límites. O sea, ¿quién es el referente para decir si soy un buen esposo o no? ¿Quién? ¿Yo o mi pareja? O si soy un buen padre o un buen socio o un buen jefe. ¿Quién es el referente confiable que puede dar fe si soy o no un buen jefe? ¿Yo o mis colaboradores? Esto es lo mismo, igual con la pareja. La cuestión es que tengo que estar dispuesto a escuchar lo que quizás no me va a gustar.
tener la apertura y legitimar que lo que el otro percibe pues, es su experiencia. El tema es que si ni siquiera le doy la chance de expresarse, pues así como. Y mira, ya el solo hecho de legitimar al otro, de reconocer al otro y de escuchar al otro, eso ya ¡buah! O sea, cambia completamente el contexto relacional. O sea, ya el hecho de que el otro se sienta legitimado, escuchado, eso ya cambia cualitativamente mucho la relación. Es más, yo diría que la magia, el quid del asunto está en eso, en que el otro se sienta legitimado, escuchado, respetado. Ahora, ¿qué tan difícil es hacer esto? Obviamente, en la medida que yo tengo más claro mis codificaciones inconscientes que me meten en la necedad, en la resistencia, en la negación, pues es más fácil, ¿no? Verlo. Ahora, si sigo creyendo que mi pareja lo único que quiere es estarme fastidiando la vida, pues desde ese lugar sí está más difícil, ¿no? Porque ya de entrada, ya la estoy viendo como un enemigo, como un adversario. Ahora, ¿de quién es responsabilidad cambiar esa etiqueta, esa percepción de si es un aliado, un enemigo, una maestra? ¿De ella o de mí? ¿De quién es la responsabilidad? De mí. Y eso es lo que quizás más trabajo cuesta, ¿no? Entonces ahora todo depende de mí. Pues ¿tú qué crees? Desde la teoría del observador, ¿de quién depende? De uno. Por eso es importante tener claro los dos primeros pilares, ¿no? La biología del conocer, cómo conocemos el mundo y reconocer que también somos biológicamente amorosos. El tema es que todas estas trampas culturales, aprendizajes, codificaciones, es el único obstáculo que no nos permite practicar la biología del amar, que es la aceptación positiva e incondicional del otro. Ahora, cuando ya yo tengo consciente de cuáles son las negaciones que impongo a los demás, cuáles son las codificaciones que me hacen comportarme de manera repetitiva, pues eso ya me pone en otro nivel de conciencia, pues. Ahora, lo importante es que ustedes lo vean, o sea, por eso les digo, léenle otra, ya con toda esta revisión que hicimos hoy, explicación, vuelvan a leer sus reportes, ya desde esta otra perspectiva, y para que tomen conciencia sobre lo que tienen que trabajar, ¿no? ¿Cuáles son las negaciones culturales y las codificaciones que tienen más altas, ¿no? Porque esas son las que están afectando en sus vínculos con los demás. Entonces, a medida que las hagan conscientes, ahora sí, y una vez que cada uno la hagan consciente, va siendo pareja, bueno, se juntan y conversan, ¿no? Decir, mira, pues yo me di cuenta de esto, y yo creo que lo que mete ruido en la relación es esta codificación, y ya, y llegar a acuerdos. Entonces, así, retoman su listita, y sí, bueno, de nuestra relación, lo que me gustaría conservar es esto y esto y esto. Lo que no, pues esto. ¿Cómo ves? Y así. Pero partiendo de legitimar al otro. Si no se juntan partiendo de legitimar al otro y de escuchar al otro, sí es muy difícil que lleguen a un acuerdo. Y esto aplica con los hijos, con el socio, o sea, en todos los ámbitos. Pero como ahora ustedes ya son conscientes, es más, el otro, si es tu hijo, o tu jefe, o tu socio, él no tiene por qué saber estas distinciones. Con que tú las tengas es más que suficiente, porque tú te vas a ocupar de crear el contexto para llegar a ese entendimiento, a ese punto de acuerdo. Porque era lo que les decía al principio, se trata de que ustedes sean un frente de onda, que a donde se paren, si hay caos relacional, ustedes pongan paz.
Ya a veces con su sola presencia, su propia vibra, con esta claridad de conciencia, ya ordenan, limpian el ambiente. Pero es a partir de su conciencia, de su toma de conciencia de ustedes mismos. Porque de entrada, si de verdad hicieron suyo todas estas distinciones, de entrada ustedes no se van a parar descalificando a todo mundo o poniendo etiqueta a todo mundo. O sea, ustedes los van a aceptar, van a crear un ambiente de aceptación, de respeto. Y eso vibracionalmente se siente. O me van a decir que no saben o no sienten cuando se sienten respetados y cuando no. Y eso ya los pone en otro nivel, ¿no? Pues muy distinto, ¿no? Ya no reaccionan, ¿no? Sin saber, sino ya lo hacen, ya actúan desde la conciencia. ¿Preguntas? ¿Dudas?